Hoy amaneció nublado con perspectivas de lluvia y digamos la temperatura está en el orden de los 22, 23 grados. Bien, Está bien, está bien. está lindo, con sol, Buenos Un clima Aires. pesado, diría. Un clima, pero lindo para Buenos Aires. Sí, Sí, bueno. digamos que sí. Raúl, aquí me acompañan Lidia Viera y mi querida amiga Hilda Irala. Vamos con lo primero, ¿no? Sé que está mirando, que viene observando todo este proceso corrosivo que vive la República Argentina y me gustaría que nos cuente un poquito cuál es la visión que tiene Raúl Timerman. Bueno, primero empecemos por el principio. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué Milei es elegido presidente en la República Argentina? La sociedad argentina sufrió un hartazgo respecto a todo lo que venía de antes. Mauricio Macri, Alberto Fernández, dos gobiernos que sintió que habían fracasado y que los habían defraudado, porque los dos gobiernos habían sido votados para que gobiernen de una determinada manera y ninguno de los dos lo lograron. Un poco el resumen, que la síntesis del votante de Milei hace 2 años y medio, te diría 6 meses antes de las elecciones presidenciales, la síntesis de su votante que uno veía en los grupos focales era: estoy harto, esto así no va más, yo lo voto a Milei, que sea lo que Dios quiera. Y finalmente fue lo que Dios quiso, digamos, o fue lo que Milei quiso, lo que las fuerzas del cielo quisieron. Hubo puesta una gran expectativa en Javier Milei, ganó con el 56% de los votos en un balotaje. Es verdad que el balotaje ha sido un fenómeno propuesto por Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente, en su acuerdo con Menem, porque sabía que si se llegaba al balotaje era difícil que el peronismo gane una elección. Efectivamente, Daniel Scioli pierde en el balotaje con Mauricio Macri y Sergio Massa pierde en el balotaje con Javier Milei. En todos los otros casos se ganó en primera vuelta, o en el caso de Néstor Kirchner, digamos, el que había salido primero, que era Carlos Menem, no se presentó al balotaje. Pero ese hubiera sido un balotaje entre dos peronistas. Dejando esto de lado, digamos que el gobierno sube con un apoyo mayoritario de la población, empieza a gobernar con mucha dureza, empieza a gobernar. Fíjense, la síntesis de estos 2 años de gobierno es la siguiente: el gobierno empieza con un slogan, con un concepto que instala en la sociedad de entrada, que es: no hay plata. No hay plata. Paró la obra pública, paró la asistencia a las provincias, disminuyó el apoyo a la educación pública, a la salud pública, empezó a castigar a los jubilados, a castigar a los docentes. No hay plata. Se da toda la parábola durante 2 años, y ahora ese no hay plata llegó al bolsillo de los argentinos, de la mayoría de los argentinos. Es decir, después de 2 años de gobierno, ese no hay plata se instaló en el bolsillo de los argentinos, y hoy podemos decir, es casi imposible que el presidente Javier Milei sea reelecto, por 2 motivos. ¿Cómo decide uno la reelección? Es diferente a cómo se decide la reelección a cómo se elige un candidato para que sea presidente. Para yo decidirme a votar la reelección del que está, me tiene que ir bien. Y tengo que pensar que me va a seguir yendo bien. Si no me va bien, si me va mal y no tengo expectativa de que mejore, busco otro candidato. Y eso es lo que le está pasando ahora a Javier Milei. Entró en declive, a la gente no le va bien, no tiene buenas perspectivas de que esta situación mejore,
y ya está pensando en la búsqueda de una alternativa a este gobierno. Por otro lado, se ha perdido confianza en los datos del INDEC, de la inflación. La salida de Marco Lavagna creó, digamos, un interrogante respecto a qué se estaba haciendo ahí. El INDEC, con la gestión de Todesca, había recuperado la confianza de la población. Después continuó Marco Lavagna, pero la salida de Lavagna fue un clivaje de inicio de desconfianza en los datos de la inflación. Las expectativas de la gente para la inflación en los próximos meses no es que baje, más bien es que suba. O sea que en términos de opinión pública el gobierno está mal, y por primera vez la aprobación de gestión del gobierno rompió la barrera de los 40 puntos hacia abajo y hoy está en 37, 38 puntos. Ahora, Timerman, usted está haciendo un detalle que me parece extremadamente prolijo, y en el medio, ¿verdad?, tenemos toda la debacle de la imagen en sí, como persona ya, de Javier Milei recorriendo el mundo. ¿Esto va a incidir también en la toma de decisión de la población? Mirá, cuando los que eligieron a Javier Milei, cuando lo eligieron a Javier Milei, era tan disruptivo, tan agresivo, tan maleducado, tan irrespetuoso como lo es ahora. O sea que sabían lo que elegían. Javier Milei va a llegar a bajar su intención hasta el orden de los 30 puntos, que es su núcleo duro. Es el núcleo que lo votó en las generales. Cuando Sergio Massa saca 37, él saca 30 y Patricia Bullrich saca 23 o 24. Bueno, entre Patricia Bullrich y Javier Milei, el electorado para disputar el balotaje eligió a Javier Milei, que era el más disruptivo, el más extremista, el más irrespetuoso, el más agresivo. Vos fijate que la consigna de campaña de Patricia Bullrich era: el cambio es todo o es nada. Y sin embargo, la gente le asignó eso a Javier Milei y lo vota a Javier Milei para que entre al balotaje, y finalmente los votos de Patricia Bullrich se le suman a los votos iniciales de Milei y saca 56 puntos en el balotaje. Yo creo que no cambia para los votantes duros de Milei. Sí cambia para una cantidad de gente que lo acompañó buscando un cambio y que se ve decepcionada por el cambio que se va produciendo. También hay mucha gente que pensó que siendo presidente iba a cambiar, iba a ser de una... ¿Te acordás que él prometió: no voy a insultar más, me voy a portar bien, etcétera? Se le sale la chaveta igual. Sí, tiene un problema indudablemente de conducta, de incontinencia. Da la impresión que cuando está al lado de Karina Milei, de su hermana, esta lo contiene psicológicamente, es una especie de terapia de contención, pero que cuando se desprende de ella y se acerca a un micrófono y está solo en el micrófono, se libera de esa atadura y se expresa tal cual es. La pregunta es: ¿tenía sentido en una semana en Nueva York, donde va a buscar inversores y está delante de 400 empresarios, insultar a 2 empresarios nacionales? ¿Tenía algún sentido eso? Ninguno. Es un problema de chaveta, digamos, de que se le sueltan las cuerdas y bueno, se lanza con esas cosas. Y el tema de Adorni, yo te diría una cosa: si Adorni sube a la mujer de él al avión presidencial, es irrelevante, no tiene ninguna importancia. Con las cosas que suceden en los gobiernos, que viaje una mujer de un funcionario en el avión presidencial no tiene ninguna importancia. Pero cuando Adorni empieza a explicar, a tratar de justificar, es cuando sí empieza a tener importancia, porque empieza a mentir, a exagerar, a desdecirse, etc. Hubiera dicho de entrada: miren, la verdad me equivoqué, no me di cuenta, pensé que no tenía importancia, veo que es
trascendente, pido disculpas, no volverá a suceder. Claro. Pero no, la embarraron tanto que hoy en día Adorni se convirtió en un meme que circula en las redes sociales y quedó totalmente desprestigiado frente a gran parte de la sociedad. Raúl, paradójicamente a lo que usted acaba de describir, lo que se está viviendo a nivel país por las consecuencias del gobierno de Javier Milei, es como que acá en la provincia de Formosa se vive otra realidad. Usted conoce la provincia de Formosa, conoce la gestión del gobernador Infran. Justamente el 1 de marzo en su discurso, el primer mandatario justamente dio detalle de su gestión, de la proyección que tiene también, superávit tiene la provincia por 24 años consecutivos, inauguró escuelas, 3 obras educativas en el inicio del ciclo lectivo, dio un incremento salarial del 14% que supera ampliamente a otras provincias. ¿Usted qué lectura hace de esta situación y cómo ve al peronismo también? Bueno, si ustedes ven al peronismo como ven al peronismo en Formosa, tienen una visión distorsionada del peronismo, porque el peronismo a nivel país es un desastre. En Formosa funciona. O sea, no, Formosa es una excepción. Formosa es diferente. Primer punto, Formosa tiene un modelo de gestión que se mantiene a lo largo de los años, que es el famoso modelo formoseño. Yo alguna vez, hablando con un dirigente, me encontré en un avión con un dirigente radical formoseño, y yo le digo, mire, si ustedes alguna vez quieren ser gobierno, no se tiren contra el modelo formoseño. Díganle, nosotros vamos a seguir adelante con el modelo formoseño, lo vamos a hacer mejor, pero no se tiren en contra, porque el modelo formoseño es lo que le permitió a Formosa llegar a donde Formosa está, desde donde comenzó Formosa. Fíjense cuando empezó esta gestión, que era Formosa. Alguien alguna vez debería hacer el contraste con fotografías, con imágenes de video, con lo que sea, de lo que Formosa era hace 30 años, de lo que el interior de Formosa era hace 30 años, de lo que las escuelas formoseñas eran hace 30 años, de lo que los centros de salud formoseños eran hace 30 años y lo que es ahora. Entonces se van a dar cuenta que hubo un modelo de gestión que funcionó en el tiempo. Eso en la República Argentina no ocurrió. Por eso les digo, la visión de ustedes no es la visión de lo que está pasando en el país. En el país el peronismo gobernó mal, no gobernó bien. Si hubiera gobernado bien, seguiría siendo gobierno. Y en Formosa gobierna bien y por eso sigue siendo gobierno. Esa es la diferencia, no hay otra. Clarísimo, clarísimo. Raúl Timerman, le agradecemos muchísimo esta gentileza, esta generosidad que ha tenido usted de atendernos y seguiremos en contacto conversando sobre este proceso que realmente es negativo para la Argentina. Le agradecemos muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y espero que las cosas sigan bien para adelante a pesar del gobierno nacional. Ojalá, el pueblo argentino es muy fuerte y sabio. Así será. Gracias. Gracias. Raúl Timerman, consultor, analista